Cordial saludo. Para este curso de control interno y aseguramiento de la información se va a exponer el tema de manual de control interno. El grupo lo integra Katia Elena Berrocal, Carolina Andrea Cardona, Leila Patricia Sierra, José Alberto González y María Angélica Bea. ¿Qué es el manual de control interno? Según su definición, este es un elemento del sistema de control interno. Es un documento que se crea de forma detallada e integral, ordenada y sistemática, que contiene esas instrucciones, las responsabilidades, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones que realiza la entidad en todas sus áreas, en los departamentos, entre otros. Es decir, que es una herramienta indispensable para el sistema de control interno, ya que brinda un proceso a seguir por las organizaciones, asimismo permite alcanzar los objetivos que tiene la empresa y analizar los riesgos. Entre sus componentes está el ambiente de control, proceso de valoración de riesgo en la entidad, sistemas de información y comunicación, actividades de control, seguimiento, monitoreo de los controles. ¿Qué es el entorno de control? Bueno, ese es el ambiente donde se desarrollan las diferentes actividades que tiene la organización y está bajo la gestión de la administración. Este está influenciado por factores internos y externos, internos como la historia de la entidad y externos como el ambiente competitivo. En el entorno pues, de control tiene mucha influencia sobre sus colaboradores. También hay que tener en cuenta que comprende las normas, esos procesos y estructuras para desarrollar el control interno de la organización. Este componente crea la disciplina que apoya la evaluación de riesgo para el cumplimiento de los objetivos de la entidad. También para el rendimiento de las actividades de control, para el uso de información en sistemas de comunicación y la conducción de actividades de supervisión. Es decir, que este es el cimiento para los demás componentes, ya que te brinda la estructura y la disciplina. Por otra parte, hay que tener en cuenta aspectos como la estructura organizacional, la asignación de responsabilidades, entre otros. Cuando el sistema es ineficaz en el entorno de control, pues tiene consecuencias como la pérdida financiera, la pérdida de la imagen o un fracaso empresarial. Como ya hemos dicho, por eso tiene esa influencia en los demás componentes, muy relevante dentro del sistema de control interno. Una organización que establece y mantiene un adecuado control interno es más fuerte a la hora de afrontar los riesgos y lograr sus objetivos. Pero hay que tener en cuenta esas actitudes congruentes por su integridad y los valores éticos. Asimismo, la asignación de responsabilidades, el grado de competencia, entre otros. El entorno de control está compuesto por el comportamiento que se mantiene dentro de la organización. Por ejemplo, incluye aspectos como la integridad y los valores éticos, los recursos humanos, la competencia profesional, la delegación de responsabilidades, el compromiso con la excelencia y la transparencia, la atmósfera de confianza mutua, la filosofía y estilo de dirección, la estructura y plan organizacional, los reglamentos y manuales de procedimientos, las políticas en materia de recursos humanos y el comité de control. Ahora, cuando se establece el ambiente o entorno de control, se establece ese tono dentro de la organización, que influye en la conciencia que tiene la gente sobre el control y por esa disciplina y estructura que comprende. Comunicación y cumplimiento forzoso en la integridad de los valores éticos, es decir, que hay que determinar esos valores que se vinculan con cada uno de los colaboradores en las áreas que se integran, ya que estos son elementos esenciales para los demás componentes. Por ningún caso los controles pueden estar por encima de la integridad y los valores éticos de la gente. Compromiso por la competencia. En este es importante que la organización realice ese análisis a las habilidades que tienen los trabajadores y a partir de esa evaluación fomente en ellos el conocimiento a través de herramientas. Participación de quienes están a cargo del gobierno. La conciencia de control está influenciada por quienes están a cargo del gobierno, es decir, por el gobierno corporativo, sobre sus responsabilidades y que participen con la información que reciben e interactúen con los auditores. Filosofía y estilo de operación de la administración. Toda entidad debe tener una filosofía uniforme de gestión de riesgo para asignar
responsabilidad también para la presentación de informes financieros, cómo se va a presentar la información sobre las funciones y el personal de contabilidad. Estructura organizacional. Es importante también que dentro de la organización se establezca esa estructura para que exista el control, para que se logren los objetivos, para que se consideren las áreas claves de autoridad y la responsabilidad y las líneas apropiadas de información. La asignación de autoridad y responsabilidad es importante, ya que con ella se hace la asignación de la responsabilidad y se autoriza para que las personas encargadas puedan realizar sus funciones de forma jerárquica. Políticas y prácticas de recursos humanos. Bueno, es importante también determinar cómo va a ser la contratación, la orientación, el entrenamiento, la promoción y también las sanciones en caso de incumplimiento. El proceso de valoración del riesgo en el control interno de una entidad se refiere a la identificación y evaluación de los riesgos que pueden afectar la integridad y confiabilidad de los procesos y operaciones de la organización. El objetivo principal de este proceso es identificar y evaluar los riesgos a los que se enfrenta la entidad, tanto internos como externos, y determinar su impacto potencial en los objetivos y operaciones del negocio. Bueno, el manual básico para llevar a cabo el proceso de valoración del riesgo de una identidad es el siguiente. Primeramente, se debe establecer un marco de referencia. Se debe definir la metodología que se utilizará para evaluar los riesgos, ya sea basándose en estándares reconocidos internacionalmente o ya sea adaptando un enfoque específico a las necesidades de la entidad. Seguidamente se identifican los riesgos, se realiza un análisis exhaustivo de los diferentes riesgos a los que está expuesta la entidad. Esto implica identificar los eventos o circunstancias que podrían afectar negativamente la consecución de los objetivos y actividades de la organización. Posteriormente se evalúan los riesgos, se evalúan la probabilidad de ocurrencia y su impacto potencial y para esto se pueden utilizar escalas de valoración tanto cualitativas como cuantitativas para determinar pues, los riesgos que se identificaron previamente. Bueno, seguimos con la priorización de riesgos. Una vez que ya están evaluados los riesgos, se establece una jerarquía o prioridad en función de la importancia y urgencia. Esto ayudará a concentrar los recursos en los riesgos más significativos y tomar medidas apropiadas para su mitigación. Seguido de esto, se desarrollan las estrategias de control. Para cada riesgo identificado se hace su debida estrategia de control para ayudar a reducir la probabilidad de ocurrencia o de minimizar su impacto. Por último, realizamos el monitoreo y la revisión continua. Este proceso de valorización de riesgo no es estático, por lo tanto debe ser revisado y actualizado de forma regular. Establecer un sistema de monitoreo debe permitir identificar cambios en los riesgos o en el entorno operativo de la entidad. Sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Pues un sistema de información no es más que un conjunto de datos interrelacionados con el fin de recopilar, procesar, almacenar y difundir información para apoyar a la toma de decisiones y obtención de objetivos empresariales. Sobra decir que también esta información ayuda a la gestión, coordinación, control y administración de todos estos datos para su uso adecuado dentro de la compañía. Hoy en día podemos decir que todas las empresas modernas dependen en gran parte de los sistemas de información para la gestión de sus operaciones
y la toma de decisiones. Esto se ve representado desde correos internos hasta la administración de bases de datos y sitios web donde se integran los procedimientos, la tecnología y lógicamente el valor humano. Objetivos de un sistema de información. Entre los más importantes tenemos gestionar, organizar y administrar los datos e información que lo integran, brindar información confiable y actualizada. También tenemos la automatización de procesos para un mejor manejo y comprensión y integrar toda la información disponible y relevante para la empresa. Características de un sistema de información. Tenemos la relevancia, que tiene que ver con generar información valiosa, necesaria, oportuna, confiable para la gestión y operación empresarial. La integración. Todos los datos deben estar integrados a la estructura de la empresa de tal manera que facilite la toma de decisiones. Independencia. Además de los procesamientos de datos internos y externos, también hay un flujo independiente de la información que actúa de manera más rápida. Control. La mayoría de los sistemas de información contienen elementos de control interno con el fin de generar información confiable y la protección de los datos. Directrices. Se establecen para garantizar que los objetivos empresariales sean alcanzados de manera eficiente y con objetividad. Evaluación. Es necesario que los sistemas de información sean evaluados para garantizar su actualización constante y posibles correcciones de errores. Componentes de un sistema de información. Tenemos el software, que son los programas utilizados para procesamiento y análisis de los datos. Tenemos el hardware, que son los equipos de cómputo o servicios en la nube para almacenamiento de la información. La base de datos está compuesta por variables cuantitativas y cualitativas, organizadas en tablas y archivos en diferentes formatos. El recurso humano, como su nombre lo indica, son las personas que recopilan, organizan la información y realizan los procedimientos. La red, al ser utilizada por varios funcionarios de la empresa, los recursos deben estar conectados entre sí. Funcionalidad de un sistema de información. ¿Cómo se registra la información? Puede ingresarse de manera automática o manual por medio de código de barra, teclado, caja registradora, escáner, entre otros. ¿Cómo se procesa la información registrada? Los datos ingresados se transforman mediante procesos previamente configurados de acuerdo a los requerimientos de la empresa para la toma de decisiones. Almacenamiento. La información almacenada queda registrada en software y en ordenadores de forma accesible. La salida de la información. La información procesada se facilita a los diferentes usuarios que deban tener acceso a ella dentro de la compañía por medio de claves previamente creadas. Bueno, muchas gracias. Esto es todo. Ahora doy paso a mi compañera Leila, que continúa con el siguiente tema. Muy buenas, mi nombre es Leila Patricia Sierra Andrade y le voy a hablar de las actividades de control del Manual de Control Interno. Las actividades de control son políticas, procedimientos, técnicas que ayudan a cumplir con los objetivos de la empresa, previniendo los riesgos o minimizándolos. Estas deben ser apropiadas y funcionar de acuerdo a los planes que se tengan para cumplir con los objetivos. La administración debe estar en permanente alerta, mirando los cambios que se dan en el entorno y por consiguiente enfrentar los riesgos, tomando inmediatamente acciones oportunas y cuando el riesgo de pronto ya se ha dado puedan hacer acciones que minimicen estos riesgos.
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización, ya sea a nivel operativo, administrativo, y cada uno de los procesos en que se realizan también se hacen estas actividades de control. Y la responsabilidad es para cada nivel, para cada sección. Las actividades de control se dividen en 3 categorías: controles de operación. Estas más que todo son para verificar que las tareas se hayan realizado acorde a las pautas que se hayan dado y la ejecución de operaciones específicas. Controles de confiabilidad y de información financiera, de que la información sea exacta, confiable, la que se está dando en los registros e informes financieros. Y los controles de cumplimiento de leyes y reglamentos, que todo se haga de acuerdo a las normas y a las leyes establecidas. Existen diversos tipos de control. Los preventivos son para evitar los riesgos y las irregularidades. De detección, para detectar esas irregularidades o errores que hayan tenido y así tomar medidas correctivas. De compensación, para brindar cierto grado de seguridad cuando es incosteable la aplicación de otros controles más directos. De dirección, para orientar al personal hacia los objetivos deseados. Revisiones de alto nivel se hacen sobre el desempeño actual de presupuesto, pronóstico, periodos anteriores y competidores. Funciones de directivas. Los administradores dirigen las funciones o las actividades revisando informes de desempeño. Procesamiento de la información. Se implementan muchos controles para verificar que estén completas y autorizadas las transacciones. Incluye las comprobaciones realizadas para asegurar la existencia de exactitud, totalidad y autorización. Controles físicos, más que todo el control físico de los activos, comprobación de los resultados con los registros de control, y constituye una medida que puede resultar significativa para conseguir los objetivos tanto de información financiera como de operaciones. Indicadores de desempeño incluyen el análisis combinado de diferentes conjuntos de datos y la puesta en marcha de las acciones correctivas. Evaluación. Un evaluador considerará si las actividades de control se relacionan con el proceso de valoración de riesgo, si son apropiadas para asegurar que las directivas de la administración están cumpliendo y si se están aplicando adecuadamente. Por último, es muy importante diseñar actividades de control apropiadas porque ayudan a las empresas a cumplir con sus responsabilidades y a enfrentar los riesgos, identificados en el control interno de manera apropiada. Buenas, mi nombre es Katia Berrocal. Me correspondió el título de Manual de Control Interno, Seguimiento o Monitoreo de los Controles. Todo proceso ha de ser monitoreado con el fin de incorporar el concepto de mejoramiento continuo. El sistema de control interno debe ser flexible para reaccionar ágilmente y adaptarse a las circunstancias. Los auditores internos que desempeñan funciones similares contribuyen a la supervisión y seguimiento de los controles de una entidad mediante evaluaciones separadas. Proveen información sobre el funcionamiento del control interno, prestando atención a la educación del diseño y a la operación del mismo. Comunican información sobre las fortalezas y debilidades y ofrecen recomendaciones para mejorar. Es importante determinar, supervisar y medir la calidad del desempeño de la estructura del control interno, teniendo en cuenta las actividades de monitoreo durante el curso ordinario de las operaciones de la entidad, las evaluaciones separadas, las condiciones reportables, el papel asumido por cada miembro de la organización en los niveles de control. Es importante establecer procedimientos que aseguren que cualquier deficiencia detectada que pueda afectar al sistema de control interno sea informado oportunamente para tomar las decisiones pertinentes. Gracias.